Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I would love it till forever, forever. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi casa. Hoy hace un día muy bonito, muy soleado y empezamos el vídeo con este momento de la mañana. Aquí me veis haciéndole una coleta a Inara para irse al instituto y la verdad es que me encanta compartir estos ratitos con ella antes de empezar con todo lo demás. Porque es verdad que luego el día pasa muy rápido y casi no nos damos ni cuenta. Así que bueno, pues ya después de despedirla, ya sí, empiezo con las tareas de la casa y con todo lo que tengo planeado para hoy. Hoy tengo algo planeado, quiero ir al vivero. Una vez al año, siempre en primavera, me gusta acercarme porque me parece un sitio súper relajante. Me gusta pasear por allí, contemplar las flores y bueno, si puedo pues también traerme alguna macetita, sobre todo aromáticas que me encantan. Pero antes quiero dejarlo todo hecho en casa. Para mí, ya sabéis, hay 6 cosas esenciales que me gusta hacer para que todo esté limpio, ordenado y tranquilo. Pero antes de empezar voy a preparar una crema pastelera. Quiero que le dé tiempo a enfriarse porque, bueno, quiero aprovechar una masa de hojaldre que tengo en la nevera que está a punto de caducar. Así que voy a dejar preparada la crema pastelera y más tarde podré preparar algo rico con el hojaldre, que luego ya veréis que es súper fácil y está riquísimo. Además es que la crema pastelera no cuesta nada de hacer, simplemente he puesto 5 yemas de huevo, azúcar y azúcar vainillado, lo remuevo bien hasta que la mezcla blanquee y ahora añado un poquito de maicena. Vuelvo a remover bien hasta que todo quede integrado y mientras tanto, bueno, pues he puesto un poquito de leche a hervir y una vez la leche empieza a hervir, apago el fuego, añado la mezcla que he preparado y vuelvo a encenderlo. Y ya lo dejo a fuego suave, removiendo poco a poco hasta que la crema vaya espesando y ya la dejo lista para que se enfríe. Y la primera de esas cosas esenciales que me gusta hacer para mantener mi hogar en orden es que la cubeta de la ropa siempre esté vacía. Para ello, bueno, pues me gusta poner una lavadora todos los días. Normalmente empiezo con la ropa, pero si no hay suficiente, aprovecho para lavar fundas del sofá, toallas o lo que vaya viendo. En realidad ya sabéis que siempre hay algo que lavar. Y bueno, pues para mí es importante llevar la ropa al día para que no se me vaya acumulando y luego no se me haga más pesado. Además es una de las primeras cosas que me gusta hacer por la mañana porque así le voy dando tiempo a la lavadora a que vaya haciendo su trabajo mientras yo continúo con las demás tareas. Y la segunda cosa esencial, y para mí de verdad creo que la más importante, es mantener el orden en casa. Ya sabéis que por muy limpio que esté un hogar, si todo está desordenado, hay cosas por encima, siempre nos va a dar sensación de suciedad. Sin embargo, aunque no te haya dado tiempo a limpiar, simplemente manteniéndolo todo ordenado, es verdad que la perspectiva cambia completamente
y la casa parece mucho más limpia y hasta agradable. Por eso digo que para mí es una de las tareas más importantes. Yo recojo todos los días, para mí es importante que cada cosa tenga su lugar, fundamental que todo esté en su sitio, porque eso ayuda muchísimo a mantener el orden. Y bueno, pues eso también lo aplico mucho en la cocina, intento que no haya nada en el fregadero, los platos sucios van directamente al lavavajillas, me gusta que la encimera esté completamente despejada, sin cosas por el medio, porque es verdad que así la cocina se ve mucho más limpia y ordenada. Al final, si lo pensáis, son hábitos que solo nos llevan unos 10 minutos y pueden hacer una gran diferencia en cómo se siente la casa. Mantener el orden cada día evita que el desorden se acumule y nos permite disfrutar de un hogar más agradable y mucho más tranquilo. Y de verdad lo mejor es que una vez que se convierten en rutinas, se hacen casi sin darnos cuenta y el día a día se vuelve mucho más llevadero. Y ahora sí, al ver que todo ya está ordenado, me siento tranquilamente a disfrutar de mi desayuno. Es uno de esos momentos de calma que me gusta aprovechar antes de seguir con el resto del día. Todas las mañanas, ya sabéis, me gusta dedicar unos minutos para mí. Aunque esté en casa, no me gusta andar despeinada, porque bueno, pues nunca sabemos quién puede aparecer o quién puede llamar a la puerta. Así que simplemente me gusta cuidarme un poquito, aplicar mi serum, mi contorno de ojos, mi crema hidratante y por supuesto el protector solar, que para mí es indispensable. Después me pongo un poquito de maquillaje, un toquecito de corrector, un poquito de colorete, máscara de pestañas y de verdad que ya me siento mucho mejor conmigo misma. Este es un gesto importante hacia nosotras y de verdad que os recomiendo que lo hagáis. Simplemente cuando nos vemos bien frente al espejo nos sentimos más seguras y es verdad que con más energía para afrontar el día. Estos pequeños gestos como aplicarnos la crema o peinarnos, de verdad que envían señales de autocuidado a nuestro cerebro, nos mejoran el ánimo y nos ayudan a empezar el día con más positividad. Además, pues sí, mantener esta rutina nos da disciplina, nos hace sentir que tenemos el control sobre nuestra vida y sobre todo algo muy importante es que nos demuestra respeto hacia nosotras mismas. Por otro lado, esto va a potenciar nuestra motivación, nos va a hacer más capaces de afrontar tareas, retos o incluso disfrutar de esos pequeños momentos de ocio que tanto necesitamos. Y volviendo a nuestro hogar, la tercera tarea esencial que hago todos los días, sí o sí, es dar un repaso a los baños. No hace falta que sea algo largo, que sea algo muy entretenido, son solo 10 minutitos, serán suficientes para que se note. Yo utilizo, ya veis, un desinfectante y simplemente le doy un repaso rápido, no tengo necesidad de aclarar. Me aseguro de que todo quede limpio, que el baño esté listo para usar en cualquier momento. Y ya después simplemente con mi bayeta de PVA que mojo y escurro bien, limpio espejos, limpio el mueble, mamparas y grifería y de verdad que todo queda con un brillo precioso y perfecto.
Mi cuarto hábito o rutina, como lo queráis llamar, esencial, que para mí es importante hacer todos los días, es hacer las camas. Hacer la cama todos los días puede parecer algo pequeño, pero de verdad que realmente cambia cómo se siente, cómo notamos la habitación, nos da orden al momento, nos ayuda a empezar el día con disciplina, con una sensación de logro y bueno, por otro lado nos mejora el ánimo y la motivación y además hace que todo el cuarto, pues sí, pues que se vea más limpio y más acogedor. Y ahora que ya la crema está fría, voy a tomarme unos minutitos para preparar el hojaldre que os había contado. Ya veréis qué rico que queda y lo fácil que es de hacer simplemente con 2 masas de hojaldre. Me van a salir 8 hojaldres de crema, a la mitad le voy a poner un poquito de chocolate para que se derrita y quede aún más rico. La otra mitad la dejaré solo con la crema porque, bueno, pues Ainara está haciendo un tratamiento en los dientes y la pobre no puede comer chocolate, de verdad que está haciendo un gran sacrificio, así que quiero dejar esto sin chocolate para que ella también pueda disfrutar de su hojaldre. Ya por último, simplemente aprovecho las claras que me habían sobrado de la crema pastelera para mojar los hojaldres y los introduzco en el horno a unos 180 grados, unos 25 minutos más o menos. Me ha sobrado un poquito de crema pastelera, así que voy a probar a congelarla. He oído que se puede hacer, así que la pondré en una bolsa de congelación, intentando quitar todo el aire que pueda. Luego simplemente la descongelaré en la nevera, la batiré bien y si al descongelarla queda un poquito espesa, pues no pasa nada. Añado un poquito de leche, volveré a batir y ya os contaré qué tal queda. Estaba esperando un paquete de Shein, bueno, pues porque Ainara se va de viaje de fin de curso a Asturias y las maletas que tengo ya están un poquito viejas y se me ocurrió mirar a ver si habían maletas en Shein
porque, bueno, pues estuve mirando en varias tiendas y de verdad que están carísimas. Vi que tenían muy buen precio, 4 maletas por 78 euros, así que me pareció súper bien. Ahora voy a ver qué tal están, cómo son de verdad y bueno, pues os las enseño en un momentito. Wow, la verdad es que me parecen muy bonitas y aunque a simple vista parezcan un poco doradas, en realidad no lo son. Son más bien un color crema, es un tono champán. Así que nada, ya os digo, son de Shein y me han gustado muchísimo. Tengo que aclarar, aunque sea un poquito pesada, que no es ninguna colaboración, que las he comprado yo. Y yo, bueno, pues simplemente las enseño por si alguna o alguno estáis pensando en comprar maletas, para que sepáis que en Shein hay, que están muy bien, que me han gustado mucho y que tienen muy buen precio. Y antes de seguir voy a tomarme mi infusión de todos los días. Me la hago, bueno, ahora me la estoy haciendo de salvia y de cola de caballo, que ya os dije, ya os comenté, que van muy bien para la retención de líquidos y bueno, pues también para controlar las hormonas. Y como todos los días pongo lavadora, siempre tengo ropa para tender, recoger y doblar. Y esta es mi quinta tarea esencial, una que hago sí o sí. No me gusta dejar la ropa en el tendedero ni que se acumule. Me gusta recogerla al momento y doblarla enseguida. Doblarla al momento me requiere menos esfuerzo que si lo hago cuando hay montones ya de ropa. Además, acumular la ropa puede hacer que la casa parezca caótica, aunque todo lo demás esté limpio. Y bueno, pues ya sabéis que si doblamos la ropa al momento, se va a arrugar menos, utilizando menos la plancha. Y bueno, pues es mucho más fácil buscar la ropa para vestirse cuando la ropa ya está doblada y guardada, que si tenemos que buscarla en los montones acumulados. Y algo que estoy comprobando que me está funcionando bien es la manera en la que estoy doblando ahora la ropa. Y bueno, pues no lo hago así porque me guste más o porque realmente quede más bonita, sino porque me está ahorrando mucho espacio. Antes en un mismo espacio donde podía poner 5 prendas, ahora puedo poner perfectamente 10. Y para mí, en mi casa, que ya sabéis que es pequeña, pues esto me ayuda muchísimo. Así que bueno, pues ya sabéis que si tenéis el inconveniente de falta de espacio o de que la ropa se acumule, probar a doblarla de otra forma y os puede facilitar de verdad mucho el día a día.
Y mirad qué pinta más rica tiene esto, de verdad que si pudierais olerlo, qué olorcita tan buena. Bueno, pues ya sabéis que os recomiendo que probéis a hacerlo. Ya habéis visto que es facilísimo, que con muy poquito tiempo podéis preparar un postre delicioso. Voy a tender en un momentito la ropa que tenía lavándose. Nada, simplemente una manta, una funda del sofá y alguna camiseta. La voy a poner aquí fuera en el tendedero porque, bueno, pues últimamente en el tejado están encendiendo chimeneas y no me gusta que la ropa huela a humo. Y bueno, pues ya sabéis que si eso pasa tendría que volver a lavarla. Y bueno, por otro lado, no quiero encender la secadora porque con la luz conforme está ahora. Así que mejor la tiendo un ratito y listo. Tenía esta sartén aquí y no he querido guardarla todavía hasta que no limpiara el culo bien de la sartén, que estaba empezando ya a ensuciarse. Así que bueno, antes de que se acumule la suciedad, voy a aprovechar a sacar las sartenes, lo hago todo de una. Y bueno, pues yo para limpiarlas ya sabéis que utilizo el desatascador y de verdad que con este truquito las sartenes quedan impecables. Y simplemente lo que hago es que le echo un chorrito en el culo de la sartén, lo cubro con una servilleta empapada y lo dejo actuar unos minutitos. Y mi sexta y última tarea esencial que hago todos los días, sí o sí, es limpiar los suelos, ya sea pasando la mopa, el robot o aspirándolos. Hoy he decidido también primero limpiar los rodapiés, pasarle un poquito el plumero, aunque verdaderamente esta es una tarea que solo hago una vez a la semana. Ya sabéis que mantener los suelos limpios reduce bacterias, alérgenos y por otro lado ya sabéis que caminar sobre los suelos limpios a mí por lo menos me da tranquilidad y bueno, pues contribuye a que el hogar se sienta más agradable. Y por otro lado, bueno, pues incorporar la limpieza de los suelos a nuestra rutina diaria, de mantenimiento diaria de la casa hace que todo sea más fácil, que sea menos pesado y evita que se nos acumule la suciedad que luego nos va a costar mucho más trabajo quitar.
Creo que las sartenes ya han estado el tiempo suficiente, así que voy a sacarles la servilleta, limpiarlas y ver qué tal han quedado. Creo que es un truco maravilloso, sobre todo si la suciedad se ha acumulado mucho y la sartén se ha quedado muy negra y no has conseguido quitarla con nada. De verdad que esto os va a funcionar. Me voy a vestir ya, que ya se me ha pasado media mañana, me voy a dar un paseo por el vivero y bueno, pues espero que me acompañéis y veáis qué cosas más bonitas hay. Como os he dicho, me encanta venir en primavera porque este es el mejor momento, porque hay más variedad y flores de verdad preciosas. Mirad qué flores más bonitas, de verdad que los colores me tienen enamorada. Me fascina cómo cambia el olor según las plantas, de verdad que qué frescura. Un consejo que os doy es que cuando compréis plantas, fijaos en que tengan las hojas sanas, sin manchas ni, bueno, ni ningún signo de sequedad o bichitos. También es bueno mirar que las raíces no estén apelmazadas en la maceta, así os aseguráis de llevaros plantas que os duren mucho más y que crezcan bonitas en casa. A veces, aunque sea solo para pasear o mirar, la verdad es que me inspira muchísimo para decorar mi hogar. Y es verdad que no hace falta comprar mucho, incluso una maceta aromática cambia completamente cualquier rincón. Ya estoy en casa, voy a quitarme el pantalón vaquero, ponerme cómoda y enseñaros lo que me he traído del vivero. Al final me he traído plantas aromáticas, bueno, son mi debilidad. Me encantan por su aroma y porque además ayudan a perfumar mi casa.
He traído una de orégano, también otra de hierbabuena y bueno, y una de salvia. Podré utilizarlas frescas, pero también quiero secarlas para poder usarlas durante todo el año. Por ejemplo, el orégano lo guardaré seco para pizzas y otras recetas. Y esta que es de salvia, me gusta más utilizarla fresca para infusiones, aunque también quiero secar un poco para tener todo el año y poder aprovecharla en cualquier momento. Son plantas que necesitan mucho sol, así que creo que el mejor lugar para ellas es aquí en la ventana. Aunque bueno, como todavía hace fresco y por la noche baja la temperatura, por la noche las entraré dentro de casa y bueno, espero que así me aguanten bastante tiempo. Se me ha hecho muy tarde, así que voy a ponerme ya a hacer la comida. Hoy toca algo rápido, voy a preparar arroz Nelva. Lo voy a hacer con la Thermomix, aunque como siempre os digo, se puede hacer aunque no tengáis la Thermomix. Simplemente con la Thermomix me ayudo a trocear y a sofreír. Es una receta muy fácil que se hace rápido y viene genial para un día ajetreado en el que no tengáis mucho tiempo. Simplemente lo que voy a hacer es trocear y sofreír 4 zanahorias y una cebolla. Mientras tanto voy a ir preparando para hacer el arroz, voy a pelar unos ajitos. Con Thermomix es muy fácil, simplemente pongo los ajos, el aceite y pongo el cestillo. Ya sobre el cestillo pongo el arroz, una cucharada de sal y el agua. Mientras tanto, en la sartén voy a ir friendo el bacon, que es verdad que también podría haberlo hecho en Thermomix, pero bueno, así voy adelantando trabajo y no le dejo todo el trabajo a Thermomix. Ya por último hago unos huevos revueltos con 5 o 6 huevos, se lo añado también y de verdad que queda un plato súper rico, súper fácil y bueno, que aquí nos encanta a todos. Y como me veis ahora, como siempre os digo, es muy importante ir recogiendo la cocina mientras vas cocinando. Esto te ayuda a que no se acumule el trabajo y al final ahorrarás mucho tiempo y esfuerzo.
Para la inducción primero quito la suciedad y bueno, me he acostumbrado a usar el jabón negro porque de verdad que deja la placa súper limpia y con un brillo espectacular. Lo único que hago es echar un chorrito del jabón negro, luego restriego bien con la parte del estropajo que no raya y ya solo queda aclarar, secar y la placa queda perfecta. Ya vamos a comer, a disfrutar de esta comida los cuatro juntos, a compartir un ratito, a hablar de cómo nos ha ido el día y bueno, pues simplemente a disfrutar del momento. Y bueno, el mejor momento, vamos a comernos el postre, las napolitanas, a ver qué tal han salido. Y bueno, pues ya hasta aquí, espero que os haya gustado acompañarme hoy en todas estas pequeñas rutinas y momentos del hogar. Recordad que cuidaros a vosotras mismas, disfrutar de los pequeños gestos y organizar vuestro espacio hace que todo el día sea mucho más bonito y llevadero, que como os digo siempre, que ya lo sabéis, que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.